Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Hoy le vamos a hablar de la ley Helms-Burton, sobre la cual el partido, las instituciones gubernamentales, sobre todo los medios de difusión, han tergiversado el sentido de esta y han inculcado miedo, casi terror, al pueblo cubano. Y como la situación en estos momentos se le está volviendo mucho más desfavorable, como la gente está saliendo a la calle exigiendo libertad, exigiendo sus derechos, han sacado al infame Humberto López, un miembro del Comité Central que, apoyado en el poder que tiene dentro de los medios de comunicación en Cuba, en el noticiero nacional de hace unos días, habló sobre la ley Helms-Burton. Y escuchen lo que dice este individuo, infame lo que dice. Escuchen. No debemos olvidar que en el hipotético caso, que no va a ocurrir, que pusieran fin a la revolución, hay aquí, para Cuba, una ley Helms-Burton. Cuba, en ese hipotético caso, llevaría un coordinador, un americano que va a dirigir todo, un norteamericano. Y ese coordinador, como primera tarea, tiene que se devuelva a los ladrones y asesinos batistianos todo aquello que habían robado a este pueblo. Ya no a nosotros, a estas generaciones, pero sí, tal vez a nuestros padres, a nuestros abuelos y otras generaciones mucho más allá. Es quizás donde vives hoy, es quizás tu casa, donde está tu escuela. Hasta la tierra hay que devolverla. Una infamante mentira de este individuo. Para nada, la ley Burton habla de devolver las propiedades a determinadas personas. Habla de bandidos de la época de Batista. Creo que bandidos tomaron el poder en el 59 y se apoderaron de todo aquello que se puso en sus manos. Se apoderaron de la economía, de todo, de los medios de comunicación, de las casas. La burguesía revolucionaria fue ocupando las casas de la burguesía de antes del 59, de la burguesía capitalista, pero se robaron las casas, no dieron un centavo por ellas. Y esta ley, como vamos a ver a continuación, no tiene nada que ver con lo que expresa Humberto sobre las propiedades de los cubanos, sobre las casas. Veamos acá algunas de las cosas que dice la ley. No la voy a leer completa, pero es bueno que la gente sepa qué dice esta ley y qué pretende esta ley. Como decía, no la voy a leer completa. Voy aquí al título 2, asistencia a una Cuba libre e independiente, en su sección 201. Y se titula Políticas de EU hacia un gobierno de transición y un gobierno democráticamente elegido en Cuba. Un gobierno elegido democráticamente en Cuba. Dice, EU debe estar preparada para ofrecerle al pueblo cubano ayuda humanitaria, de fomento económico y otros tipos de asistencia a través de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Ahí está diciendo de ayudar al pueblo cubano en el momento en que hay un cambio hacia la democracia. Otra de las partes, escuchen acá, el gobierno de EU debe estar listo para negociar con un gobierno cubano elegido democráticamente, porque todos sabemos que en Cuba el gobierno lo elige el Partido Comunista y lo elige la Asamblea Nacional, que el partidista pertenece al Partido Comunista. El 90 y tanto por ciento de los integrantes de esta asamblea son militantes del Partido de la Juventud, responden a los intereses de los Castro y del Partido Comunista. El gobierno de EU debe estar listo para negociar, repito, con un gobierno cubano elegido democráticamente una devolución de la base naval de Guantánamo. Están hablando de devolver la base o hacer un negocio, una renegociación ventajosa en ambos sentidos. Escuchen, están hablando hasta de devolver la base.
vuelven a hablar de cuando asuma un gobierno democráticamente elegido. Así dicen todos. La asistencia puede consistir en varios tipos de ayuda económica contemplados en legislaciones como la Ley de Fomento Extranjero de 1961 y la de Asistencia y Desarrollo del Comercio Agrícola. Hablan de otras leyes que existen en Estados Unidos e internacionales para ayudar a Cuba en un momento determinado cuando se dé el cambio necesario. Y termina esta sección, diciendo que los objetivos de la política hacia Cuba, entre ellos una posible designación de nación más favorecida. O sea, van a nombrar a Cuba nación más favorecida. Eso implica una ventaja, implica un comercio más ventajoso para Cuba, y también como beneficiarios de otros acuerdos que tenga establecidos con otros países, en este caso la posible incorporación al NAFTA. Y entonces lo que dice Humberto, que va a haber un interventor que va a venir y el tipo va a mandar en Cuba, va a dirigir el proceso íntegro en el país, nada más falso. Metiendo miedo, o sea, un tipo que va a llegar ahí, va a decir aquí va a dirigir fulano, va a ser presidente ciclano, a ciclano le vamos a quitar esto, a fulano le vamos a dar aquello, o sea, una gran mentira. Y lo que dice esta ley es que el presidente designará un oficial que se encargue de implementar la estrategia, escuchen, para distribuir la asistencia descrita en la sesión anterior. Oigamos acá, hace unos días, el Partido Autónomo Pinero habló de este tema, hizo un video donde intervienen Dayani Salazar, secretaria ejecutiva de ese partido, y Juan Michel López Mora, el responsable de Relaciones Públicas. Una conversación que tienen con Vicente Morín Aguado, un político, un historiador y un periodista independiente. Y escuchen acá la pregunta. Vamos a ir poniendo algunas partes de este trabajo, de este video. Escuchen acá primero. Tema tan importante de la ley Helms-Burton, y la primera pregunta que tenemos para nuestro estimado Vicente Morín sería que la ley Helms-Burton nos habla de un coordinador para la implementación de un sistema democrático en Cuba. ¿Qué función tendría este? Escuchen acá la respuesta. Sí, la ley nombra a una persona con un equipo de trabajo que se debe encargar de coordinar con un gobierno de transición hacia la democracia en Cuba las acciones que el gobierno de los Estados Unidos emprendería en su relación con Cuba, con este gobierno cubano y con el pueblo de Cuba. Eso hay que entenderlo así. O sea, la ley es una ley del gobierno de los Estados Unidos. Esta ley obliga al gobierno de los Estados Unidos. Respecto a Cuba, significa la actitud, la posición, cómo el gobierno de los Estados Unidos se va a relacionar con un gobierno de transición en Cuba, bajo qué requisitos y qué condiciones están determinadas por todo el proceso histórico que se ha dado entre los dos países desde que en 1959 llegó a Cuba el gobierno que se implantó en Cuba. O sea, está aquí explicando en qué consiste este coordinador, que no es un interventor, como yo les expliqué. Y él toca algo, él habla de las relaciones, cómo se han dado las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba a partir del 59, a partir de que los barbudos asaltan el poder y Fidel empieza a tomar medidas contra el gobierno de los Estados Unidos. Y ahí surge esta situación que lleva ya más de 60 años. Pero es bueno hablar de algo que es el vínculo que ha existido de siempre entre el pueblo cubano y el pueblo de Estados Unidos. No es nada que surge en 1900 ni en 1898, desde mucho antes. Y bueno, vamos a hablar acá
y leerles algunos pedazos de esta ley. Es importante que la gente lo sepa, es importante que la gente lo conozca, ¿no? Aquí habla sigue hablando de la ayuda que le va a brindar el gobierno de Estados Unidos al gobierno cubano, al pueblo cubano en el momento en que se dé la transición. Y dice, se autoriza al presidente a designar un Consejo de Estados Unidos-Cuba que garantice la coordinación, habla de coordinación, no de dirección, y entre el gobierno y el sector privado de Estados Unidos para responder a los cambios en Cuba y promover un desarrollo basado en la economía de mercado. La misma economía que están tratando de implementar esta gente a su manera y que es un desastre. Y escucha, eso es lo que dice una de las partes de esta ley. De lo que habla Humberto sobre que le van a quitar a las cosas, vamos a hablar un poco más adelante. Sigamos oyendo acá a Morín Aguado y a los muchachos del Partido Autónomo Pinero. El desarrollo de la política y de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Entonces, lo que afirma la ley es que una vez que en Cuba comience a desaparecer la dictadura establecida y se transite hacia la democracia, el gobierno de los Estados Unidos está obligado a crear un consejo para la transición, un consejo que ayude, apoye y coordine con ese gobierno cubano todo el proceso de transición para que este proceso se realice de una manera fluida, porque nadie puede ignorar que en los Estados Unidos viven más de 2 millones de cubanos. En los Estados Unidos ha sido el refugio histórico del pueblo de Cuba en su lucha por la libertad. Lo fue desde los tiempos de José Martí, desde los tiempos de la guerra de independencia. No podemos olvidar que el Partido Revolucionario Cubano, el partido que llevó la guerra por la independencia contra España, surgió en Estados Unidos. Ustedes están oyendo, o sea, cómo Morín explica un poco más detalladamente estos vínculos y cómo incluso el Partido Revolucionario Cubano, el Martí, surge en Estados Unidos. No se puede negar nunca esos vínculos. No se puede decir que no existen vínculos y que los vínculos están dados por la explotación del gobierno de Estados Unidos a Cuba. Eso es una de las tantas falsedades y eso he hablado en otros momentos. Veamos acá en la sección 205, el título 3. Otras de las cosas que establece esta ley, y aquí se explica algo de la situación, de cómo procede la devolución de estas propiedades que no tienen que ver con las casas, señores, tienen que ver con otro tipo, con cines, con teatro, con hoteles, ¿entienden? Este tipo de cosas, y excusen lo que establece la ley, y todo es a partir de que se den los pasos, se presente ante los tribunales y sean concedidas o reconocidas estas reclamaciones a partir de que Cuba, el gobierno cubano, la dictadura cubana se robó estas propiedades. Escuchen, cuando se establezca que Cuba ha emprendido, esto es uno de los pasos también para eliminar el embargo. Cuando se establezca que Cuba ha emprendido los pasos necesarios para reintegrar a los ciudadanos estadounidenses y a entidades que en un 50% más sean propiedades de ciudadanos estadounidenses, las propiedades confiscadas por el gobierno cubano a partir del 1 de enero de 1959. O sea, para devolverle aquellas que sean posibles devolver o para darle justa compensación, porque se la robaron. Esa gente habían invertido dinero, habían gastado en esas inversiones. Incluso establece una parte de la ley que es a partir de $50,000, lo que establece la ley para poder hacer esas reclamaciones ante tribunales de Estados Unidos. Y bueno, oigamos acá, vamos a seguir oyendo a Vicente Morín y a los muchachos del Partido Autónomo Pinero. Y por tanto, lo que la ley determina es decir, varias propiedades
de las personas naturales en Cuba. ¿Qué hay de cierto que en el día de mañana, cuando exista un cambio y debido y referente a la ley Helms-Burton, estas propiedades se le den a las personas que están fuera de Cuba, o sea, a los americanos, o que esto forma ser parte de los Estados Unidos y no que se le regrese a los ciudadanos cubanos? Bien, vamos a empezar por decir, históricamente, cuando Fidel Castro llega al poder, se creó una comisión que en justicia, en inicio, en su primer momento, podíamos decir que era válida, que era un ministerio de los bienes malversados. Entonces refería a los personajes ligados a la dictadura de Batista, que se habían aprovechado de su relación con el dictador para obtener prebendas, beneficios y algunas propiedades se habían enriquecido. Pero esta persona en particular estaba en ley y correspondía que le fueran confiscados sus bienes de la misma manera que tú le puedes confiscar los bienes a un narcotraficante, por ejemplo. Lo cual por la ley está demostrado que era un narcotraficante y en ese caso, pues, en muchos países del mundo y es lícito decir, usted tuvo propiedades violando la ley, traficando, y entonces esas propiedades las vamos a confiscar y después le daremos el testigo más adecuado que se entienda. Pero el tema es que veamos acá otras partes de la ley, ¿no? Habla de la sección 207, título 2, que dice liquidación de demandas pendientes en EU por propiedades confiscadas en Cuba. Este es el tema fundamental, lo que se robó el gobierno cubano. Dice, a lo sumo, 180 días después de la promulgación de esta ley, el secretario de Estado enviará a los comités correspondientes del Congreso un reporte con la evaluación de la disputa de propiedades en Cuba que incluya un estimado del número de demandas y el monto total reclamado por ciudadanos estadounidenses en adición a los certificados por la Ley de Acuerdos de 1949. El reporte incluirá un estimado de lo que representaría para la revitalización de la economía cubana una solución rápida de esas demandas y un estimado de asistencia técnica o de otro tipo que EU pudiera darle al gobierno elegido democráticamente en Cuba para establecer mecanismos que establezcan estas disputas de propiedad. O sea, no es llegar y cogiste, hay un mecanismo en el cual interviene el gobierno elegido democráticamente. No es que como este interventor que se inventó Humberto López va a llegar y va a hacerlo, como le decía, lo que le dé la gana. Es a partir de que se establezca un gobierno que haya sido elegido por el pueblo y entre a funcionar los mecanismos para ver cómo se tramita la devolución de algunas de estas cuestiones. Y vamos a oír aquí ahora a Morín hablar de esta situación. Veamos acá algo de esto. Las entidades, estoy leyendo, aquí en la ley estoy leyendo exactamente la sección 205, título segundo, y entonces en el otro párrafo, el segundo párrafo nos dice que aquellas entidades que en un 50 o más por ciento fueron propiedades de ciudadanos estadounidenses y confiscados por el gobierno cubano, dice que se debería discutir si son reintegradas o renegociadas. Y en el caso de renegociarse, se puede establecer una indemnización a sus propietarios. Pero hay que considerar que han pasado 65 años, más de 60 años. Todo ese proceso está sometido a todos los cambios que a través del tiempo y de la historia han ocurrido. De hecho, cuando el presidente Donald Trump restableció el título y se permitió que las demandas procedieran, muy pocas de estas demandas han tenido curso, porque realmente al cabo de tantos años, muchas de las personas antiguas propietarias
se acogieron a otras leyes norteamericanas, recibieron otras compensaciones, otros caminos, y actualmente de lo que pueda quedar al cabo de tantos años de reclamaciones, ya no viene al caso y no tiene absolutamente nada que ver con la propiedad de una vivienda, de una persona, ni mucho menos con la parcela de tierra que un campesino trabaja. Lo otro que hay que considerar es que habría que preguntarle a un cubano si él es dueño de un hotel. Si le quitan, si un hotel lo apropian, habría que preguntarle a los cubanos si ellos son dueños de ese hotel. Yo estoy seguro que ningún cubano va a decir, yo dueño del hotel, ¿de qué hotel yo soy dueño? Yo soy dueño de Almería, yo soy dueño del Hotel Internacional de Varadero, ¿qué dueño soy yo? No soy dueño de nada. Yo soy dueño de la panadería de la esquina, si no hay pan. O sea, ustedes están oyendo acá algunas de las respuestas y de las consideraciones que hace Vicente Morín sobre esta ley. Y él dice una cosa que es lógica: han pasado 65 años, y no solo el tiempo que ha pasado, sino la destrucción que ha causado el Partido Comunista y el castrismo en Cuba, en toda la industria. Recuerden que había 100 y tantos centrales y solo quedan 30 y pico, 40, y funcionando no pasan de 35. Los demás están destruidos, ni para chatarra se utilizaron, se dejaron que se pudrieran ahí en esos lugares. O las personas aprovecharon lo que podían de ellos. Bares, cantinas, ¿qué queda de eso en Cuba? Y los años, como él dice, muy poca gente ha acudido a estas reclamaciones. Han pasado muchos años. Ya no son los dueños, incluso los hijos, son los nietos, personas que ya se han adaptado al modo de vida norteamericano, son norteamericanos y de Cuba ni se acuerdan. Y tienen que establecer una demanda, tienen que gastar en tribunales, tienen que gastar mucho dinero para al final que coger y decirle, bueno, aquí lo que queda de lo tuyo es esto. Bueno, ya hoteles y demás ahí están, y como dice él, el pueblo no se perjudica en nada, porque en definitiva ni ir a ellos puede por los precios que establece la ley. Ya yo había hablado de esto, ¿no? De que para establecer la demanda tenía que ser sobre propiedades de más de $50,000, excluyendo los intereses, gastos en corte, honorarios de abogados y todo lo demás. O sea, usted va a reclamar $70,000 y a lo mejor se gasta $50,000 o $60,000 o $70,000 a los precios actuales, porque la devolución se va a hacer a los precios de aquella época, no los precios actuales, a los precios que tenían en aquellos momentos. O sea, todo ha sido meterle miedo al cubano, el oportunismo que ha caracterizado siempre a la dictadura cubana, y ahora, bueno, salió Humbertico hablando de esto, este infame personaje que mucho se ha hablado de él, y no seguiremos hablando de él en estos momentos. Vamos a hablar de otras cosas, pero vale la pena recordar y decir este triste personaje, el daño que hace con estas afirmaciones que son mentiras. Escuchemos ahora acá ya una de las últimas partes de Morín Aguado con relación a la ley Helms-Burton. Vicente, ¿esta ley puede ser derogada por algún presidente de los Estados Unidos, o sea, por la propia presidencia de los Estados Unidos o presidente actual, por ejemplo? No, esta ley no puede llegar y derogarse así, la ley Helms-Burton. Tiene que haber un proceso, como se ha ido describiendo aquí, de comprobar que en Cuba se ha elegido un gobierno democráticamente, que ya se han establecido los mecanismos para devolver las propiedades en el caso que corresponda, que hay pluripartidismo, etcétera. Hay que cumplir un grupo de requisitos para ello. No es llegar y quitamos el embargo. Está en función de esto, porque puede que en Cuba, y mucha gente habla de eso, y a mí no me gusta hablar del cambio fraude, pero pudiera darse que esta gente intente cambiar el destino de Cuba, de la política que han seguido, y ponerse una mascarada de otro tipo y seguir gobernando.
pienso que es importante que esto se divulgue, que el pueblo cubano conozca la ley Helms-Burton, que establece y qué daños le pudiera hacer al pueblo cubano. Yo pienso que todo lo contrario, que va a beneficiar en mucho cuando haya un cambio en Cuba y que la ayuda de Estados Unidos y de otros países va a fluir hacia nuestra patria. Un saludo a todos, hasta la próxima.